Doy gracias a Dios porque puedo continuar con la grabación de estos temas. Vamos a seguir analizando la historia de el levita y su esposa concubina. Vamos a comenzar con el con el capítulo 20 y vamos a ir eh, leyendo los versículos a partir del versículo 1. Dice el versículo 1: entonces salieron todos los israelitas y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beer-seba, en la tierra de Galaad, ante el Señor en Mizpa. O sea, el resultado que se logró o que logró el levita al enviar a su esposa eh, en pedazos por todo Israel, tuvo un efecto inmediato y todos los israelitas, en la expresión desde Dan hasta Beer-seba y Galaad, señala que todo Israel, desde el norte hasta el sur, todo Israel, incluyendo la parte que quedó al lado del Jordán, donde se establecieron dos tribus y media de Israel, todos se reunieron en Mizpa como un solo hombre. eh, Conmovió aquello que se había hecho, lo que el levita había hecho, conmovió a todos y se reunieron allí delante del Señor. Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, estaban presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres armados. Eh, todos los hombres que estuvieron presentes, las personas que podían ir a la guerra, toda esa parte del pueblo de Dios, eran 400,000 hombres armados. Los de Benjamín oyeron que los israelitas habían subido a Mizpa y los israelitas dijeron: contadnos cómo fue esta maldad. Vamos a aclarar un poco lo dicho hasta este momento. Los representantes de todo Israel, de todos los que salían a, a la guerra, 400,000 hombres armados, aparte de los de Benjamín, que era un número aparte, se reunieron. El motivo que había sucedido con el levita, con su esposa y con las personas de Benjamín de Gabaa. Los de Benjamín se reunieron por un motivo, los de Israel se reunieron por otro motivo. Los que se reunieron por Israel era porque al estar frente a una cosa tan espantosa como nunca se había hecho, o sea, la mujer que se corta en pedazos por sus coyunturas y se envía a cada tribu pidiendo juicio contra los que habían hecho el mal, y los de Benjamín que se alían con los que habían hecho el mal, y entonces se reúnen dos ejércitos,
los de todo Israel, conmovidos por esa historia, y todos los de Benjamín, que si habían escuchado toda la historia o parte de la historia, o lo que decían los de Gabaa, y no lo que decía el levita, el relato bíblico no especifica esto, pero Benjamín se unió en una unión de todo Benjamín, de toda la tribu. Los de Israel se reúnen de todas las personas que componían el ejército de Benjamín. De Benjamín los que se cuentan no son desde los niños hasta los viejos, sino las personas que podían ir a la guerra. Los que están presentes están dirigidos por los jefes de cada sección del pueblo. Y cuando ellos se reúnen, entonces eh, piden que venga el levita a contarles qué fue lo que sucedió. Entonces, en el versículo 4 dice, entonces el levita, esposo de la mujer muerta, respondió. Aquí, eh, en esta narrativa que el levita iba a presentar, hay una diferencia, hasta donde hemos leído, hay una diferencia a cómo se introduce el tema del levita y su esposa. Porque cuando se habla en el capítulo 19 del levita y su esposa, no dice el levita y su esposa, sino habla del levita y su esposa concubina. Quiere decir que la verdadera situación en que estaba la relación verdadera del levita con esta esposa, que era concubina, pues no es la misma exactamente del levita y su esposa. Pues la historia de la posible concubina, ya eso lo hemos estudiado, ya lo hemos analizado, es diferente en cierto sentido, porque es la misma persona, es el mismo crimen, es la misma maldad, pero una es una concubina y otra es la esposa. En la nueva narrativa que el levita va a hacer aquí, no se dice la concubina, se dice la esposa. Vuelvo a leer, entonces el levita, esposo de la mujer muerta, respondió, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi esposa para pasar la noche allí. Él se presenta que llegó con su esposa en Gabaa solo para pasar la noche. Y sigue diciendo el versículo 5, y se levantaron contra mí los de Gabaa, cercaron la casa de noche con la idea de matarme y abusaron de mi esposa de tal manera que ella murió. Se nota que aquí, en este segundo relato, hay aspectos distintos a cómo sucedieron las cosas según el capítulo 19. El levita dice que él estaba con su esposa, no con su concubina, y que contra ellos se levantaron los de Gabaa, cercaron la casa de noche con la idea, dijo él, de matarme y abusaron de mi esposa
de tal manera que murió. La verdad, de acuerdo al relato del capítulo 19, es que todos los hombres que vinieron de Gabaa, todos los hombres malos de las edades que eran, de distintas edades, vinieron no para matar al levita, sino para tener relaciones sexuales, violentar, eh, abusar, violar al levita. Él presenta aquí que vinieron para matarlo, pero no era matarlo, era violarlo. Que le hubiera causado la muerte como causó con la levita, con la esposa de él, pues como no sucedió, no se puede decir, pero pudo haber sido, pero la razón que él expone, matarme, no es cierta, sino que venían para violarlo. Y cuando él dice que abusaron de mi esposa, no dice que él fue el que le sacó a la esposa. Esta, estos análisis que estamos haciendo, lo estoy haciendo conforme al relato como se está estableciendo, como se está narrando. Y aquí, antes de seguir con la lectura de los textos, quiero señalar lo siguiente. En temas anteriores he presentado las características de una persona violadora, de una persona abusiva o abusador de su esposa. Que las personas que son abusadores tienen características. Y esto, aunque ya lo mencioné en un tema aparte, esto que se está narrando aquí, que se está sucediendo o presentando como, como que sucedió, se ve que hay omisiones y cosas que se dicen que no es un relato fidedigno tal y como está en el capítulo 19. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es el fidedigno? Porque uno no estaba presente cuando esto sucedió. Pero ¿cuál es el fidedigno? ¿El del capítulo 19 o el del capítulo 20? Es el del capítulo 19 porque presenta las cosas como sucedieron y el capítulo 19 que presenta las cosas como sucedieron y en el capítulo 20 lo que está buscando el levita es una venganza, que se cobre una venganza contra los de Gabaa por haber violado a su esposa concubina. Hay una diferencia y también un efecto que se trata de lograr. Y a este aspecto me quiero referir en este momento, ese o eso que se trata de lograr. Este levita hace el relato, desde antes de hacer el relato, desde que descuartiza a su esposa y la envía los pedazos de su esposa por todo Israel, ya está actuando de una manera buscando una venganza de algo que estuvo mal hecho. Y es cierto que lo que estuvo mal hecho, pero no presenta los detalles. En este caso, él se presenta como víctima del asedio de aquellas personas y es verdad que era como víctima porque querían tener relaciones sexuales con él.
Pero la esposa, aunque fue víctima de los de Gabaa, fue también víctima de él, porque él fue el que la sacó a la fuerza y el que la abandonó. Aunque los de Gabaa hicieron lo malo, hicieron algo horrible hasta matar a esa persona o hasta dejarla inconsciente, de esto hemos hablado, también el levita tuvo su parte de culpa. Él no presenta aquí la razón de por qué violaron a su esposa, pero la razón fue que él, tratando a la concubina no como una esposa, sino como alguien a quien no se ama, sino alguien a quien se abusa, y entonces los de Israel están oyendo que abusaron a su esposa, que también hace un efecto en contra de los abusadores, y era cierto, y es cierto que merecen un castigo, pero también es cierto que en la forma de presentar las cosas se puede manipular de tal manera para que las opiniones, el sentimiento, la emotividad de las personas actúen para lograr un castigo contra los que habían hecho lo malo. Y sí merecían el castigo. Nos estamos refiriendo ahora al que prende el fuego, al que prende la llama. ¿Cómo lo hace? Y se nota que este levita tenía las condiciones desde que desmembró a su esposa, a lo que está presentando aquí, tenía las condiciones para hacer que se lograra lo que él estaba buscando. Y hay dos aspectos que también quiero señalar aquí en este momento. Un aspecto es cuando las multitudes son arengadas por la emotividad, son arengadas por personas que los hace ebullir en sus sentimientos, en sus emociones, para conseguir algo. Y cuando las multitudes son arengadas, los que arengan a las multitudes tienen delante de ellos una especie de monstruo, porque hay miles de cabezas, pero no hay un cerebro pensante, porque no es razonamiento lo que se está usando. No es el razonamiento lo que se está presentando, sino la emoción. Que una cosa tan mala, pues necesita un castigo que sea ejemplarizante. Y por muchos motivos y por muchas causas, cuando muchas personas se reúnen y sus sentimientos, su emotividad es asusada, también las multitudes hacen cosas indebidas, hacen cosas mal hechas. No estoy diciendo aquí en la continuación de nuestro tema que haya sido incorrecto el castigo a los gabaonitas. Eso estaba bien. Lo que estoy aprovechando para hablar que muchas veces las personas son asusadas, son agitadas por agitadores astutos, sabios para hacerlo, y traen problemas y traen dificultades y cosas que pueden estar mal o pueden estar bien, pero casi siempre se hacen de una forma incorrecta. En esta misma historia que estamos estudiando y estamos analizando, vamos a notar que no todo se hizo en la forma correcta, que hubo aspectos
que no estuvieron bien. Y también teniendo en cuenta dos cosas. Una, que en este tiempo, cuando el relato se presenta en la Biblia, eran tiempos en que cada cual hacía lo que le parecía, que no tenían el orden de un rey, no seguían a Dios como su rey, como su líder, porque dejaban de obedecer a Dios y hacer lo que a ellos les parecía. Ellos mismos no estaban en armonía con Dios. Sus emociones se asusan. Ellos, aunque aparentemente, y aparentemente no, consultan con Dios, vamos a notar alguna diferencia cuando sigamos con nuestra historia. Pero me refiero a que cuando uno conoce de las multitudes, de las personas que salen a pronunciarse a las calles o en alguna religión, pueden ser motivadas, pueden ser usadas para lograr fines que no están o bien hechos o en una forma equivocada. En lo que se estaba haciendo aquí ahora, estaba bien hecho porque se estaba buscando el castigo que merecían los abusadores. Pero me refiero a todo esto por lo siguiente, por lo que he dicho hasta aquí, pero además por esta otro aspecto. Después de lo que el levita dijo, de lo presentado hasta aquí, nosotros vamos a encontrar cómo Israel se enfrasca en una guerra fratricida, cómo Israel se enfrasca en una guerra contra Israel mismo, porque los de Benjamín se alían con una parte que no estaba bien, pero se aliaron con los de Gabaa, con los que habían hecho mal. Los de Israel son impulsados por el levita en la forma en que él lo había hecho y en la manera en que estaba buscando eh, el castigo. Pero después el levita, primero que es responsable de la historia porque él abusaba a su esposa y su esposa se va, él la va a buscar y eso estuvo bien, quiso restablecer su, su relación familiar, vamos a usar la palabra esta, pero bajo el aspecto del abusador, ya eso lo hemos analizado, se dejó convencer por su suegro para no salir en el momento en que se debía salir y él mismo se enfrasca o se empeña en dar un viaje a una hora en que no podía lograr dar un viaje que fuera más tranquilo. No era lo mismo salir cuando el día declinaba que salir con la mañana fresca. Tenía más tiempo para llegar, pero fue una persona voluble. Actuó como actuó, no fue responsable de las cosas indebidas que hicieron los de Gabaa, fue responsable de empujar a su esposa para que la violaran y la abusaran como la abusaron y se escudó él mismo detrás de su esposa en lo que hasta aquí se había hecho. Y ahora él asusa a Israel. Benjamín se alía con parte de su pueblo que habían hecho lo malo. Hicieron los de Benjamín lo incorrecto. Pero después de toda la guerra, después de todo lo que se había causado por la forma de este levita, y después de toda la guerra, en toda esta historia no se menciona más
aquel que prendió el fuego, aquel que logró que los ánimos se exasperaran y se lanzaran los israelitas en una guerra fratricida. Después, el levita, hasta este momento, lo que yo he leído, lo que recuerdo de toda la historia, no vuelve a mencionarse. Y sí quiero señalar lo siguiente. En la vida de los seres humanos hay personas que son astutas y son dadas a encender el fuego de las contiendas. Personas que mueven los sentimientos de los demás, pero que mueven los sentimientos para lograr conflictos y luchas. ¿Y cuántas luchas entre personas, entre familias, entre naciones, cuántas guerras, cuántos conflictos han existido por causa de personas que son especialistas en asusar a la gente para que actúen en una forma mala? ¿Cuántas personas padecen, sufren por la maldad de personas que son inteligentes para lograr que las multitudes se exasperen y se lancen a acciones que no están bien y están en contra de todas las cosas bien hechas? Pero quiero señalar que cada persona en la vida va a recibir de acuerdo con sus obras. Cada persona va a responder a Dios de acuerdo a lo que cada uno haya hecho. Sí es cierto que somos salvos por la gracia de Dios, pero también es cierto que hemos de ser juzgados por nuestras palabras y por nuestras acciones. Y aunque en la tierra no paguemos la falta que hemos cometido, porque muchas veces mueren las personas justas como personas malas, y muchas veces mueren los malos como si fueran personas justas, porque en el mundo de pecado no hay justicia, pero Dios traerá cada caso a juicio y un día responderemos delante de Dios. Y creo que este caso que estamos analizando del levita también va a ser alguien que va a responder delante de Dios de todas las cosas que él hizo en su vida. Llegamos nuestro tema hasta este momento. Continuaremos en nuestro próximo tema a partir de estos planteamientos. Por favor, comparte el tema con otras personas para que también puedan ser ayudadas.